Hola, muy buenos días a todos los amigos y amigas que hoy se están conectando o que están reproduciendo allí en el Facebook. En este momento, este espacio, este lugar que se llama Eliezer, Dios es nuestra ayuda. Hoy es domingo 27 de junio del 2021 y estamos trabajando para el Señor Jesús, llevando este mensaje de libertad, este mensaje de paz, este mensaje de bendición, este mensaje de reconciliación a las naciones enteras a través del internet, de la plataforma Facebook. Dios los bendiga. Estamos muy contentos todos en la iglesia porque usted está allí contactándose, porque está escuchando la palabra del Señor. Yo le pido, reproduzca, haga los comentarios pertinentes, traiga su Biblia, no vaya a seguir sin así nomás, venga, quédese con nosotros hasta el final. Le garantizo que este mensaje va a hacer que usted, cuando terminemos, sea una persona diferente, en esencia distinta, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer. Ya trajo la Biblia, ustedes ya la abrieron. ¿Dónde están los cristianos que trajeron Biblia? A ver. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, Hechos capítulo 27. Sí, amén, amén. Démosle una esperita a ellos allá en casita. Vayan por la Biblia, vaya rápido. Aquí ya todo la abrimos. Hechos capítulo 27. Es una historia asombrosa, maravillosa, que nos va a traer hoy grandes enseñanzas. Hechos capítulo 27, versículo 30, para abrir, para hacer la introducción, dice: entonces, Hechos capítulo 27, versículo 30, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Amén. Entonces dice la escritura en Hechos capítulo 27, versículo 30, dice que entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, y aparentaban como que querían largar las anclas por la proa. Están los marineros, o sea, están en un barco. No es que son de la Marina Valle. Aquí hay una marinera de la Moralia, pero es cerquita de la Marina. No es que estuvieran allá en esa bonita población de aquí del centro del Valle del Cauca, en Colombia. No, estaban en un barco y estaban en estos mares de por allá de Asia. Amén. Entonces ellos estaban allí. Esta historia se desarrolla en ese espacio geográfico. Están en un barco, pero dicen que ellos procuraban huir de la nave. Los marineros procuraban huir de la nave, echando el esquife. El esquife es un barquito en el cual es un barquito salvavidas, en el cual se botan las personas cuando el barco está en problemas, está en naufragio, está en dificultades, cuando ya no van a poder permanecer más dentro del navío, dentro del barco. Entonces estos barcos, la mayoría traen una serie de barquitas, de lanchitas, donde las personas se botan para salvar sus vidas. Sé que los marineros estaban allí procurando huir de la nave, tiraron el esquife al mar y aparentaban como que querían largar las anclas por la proa. La proa es la parte delantera de la nave. Entonces ellos dicen que estaban allí aparentando. ¿Por qué ellos estaban tratando de huir? ¿Por qué tenían que tirar? Si iban a huir, tenían que echar el esquife. ¿Y por qué además, sabiendo que lo que estaban era tirando la pequeña lancha, estaban fingiendo que estaban colocando el barco rígido, colocando las anclas, tirando las anclas hasta el fondo del mar? ¿Por qué todas estas preguntas están ahí? Solamente para capturar la atención de ustedes y no se me vayan a ir, porque aquí están todas las respuestas, sin comerciales, pero sí no tenemos comerciales, pero sí tenemos la bendición de Dios en la revelación de todas estas cosas, que no son más que ejemplos para que nosotros acá en la práctica podamos resolver las dificultades que se nos presentan, las que se nos presentan de cara a la cotidianidad, aunque seamos cristianos o aunque no seamos cristianos. ¿Les interesa? Pues entonces continuemos con esto. Vamos a hablar de una palabra que así se llama nuestro mensaje de hoy:
el barco, nuestro barco, a la deriva. ¿Qué querrá decir deriva? ¿Qué es deriva? Pues deriva es estar sin control. Deriva es un estado de derrota, un estado, escuchen bien, de abatimiento. Es un abrupto desvío del rumbo correcto. Es un abrupto, así, intempestivo desvío del rumbo correcto. Es algo, un espacio en donde se nos arrebata el timón de algo o de una nave o de un vehículo. Quedamos a la deriva. ¿Lo pudieron comprender? Sí, señor. Fui capaz de hacerles entender. Entonces, lo que yo quiero que no va a quedar ninguna cosa ahí. La deriva es cuando usted perdió el control, cuando usted cayó en derrota, cuando usted está en ese momento abatido, cuando usted dice, hombre, tenía un proyecto, lo tenía claro y de un momento a otro se desapareció todo y quedé como perdido, como empezando otra vez, como arrancando de cero. Amén, como si estuviera a la deriva, dice el sabio Julián. Amén, amén, amén. Ya estamos ahí. Amén. Gente en un barco, marineros que se quieren botar, que quieren huir, ¿cierto? Tiran un barquito y luego están como fingiendo. ¿Por qué? Vamos a resolver todas esas incógnitas. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí mismo en Hechos capítulo 27, del 1 al 25. Amén. Es una narración del apóstol Pablo. A partir de este momento, el que está narrando es el apóstol Pablo. Pablo se sentó a contar lo que le estaba ocurriendo a él en su viaje a Roma, detenido del Imperio Romano, a comparecer en Roma. ¿Quién está contando? El apóstol Pablo. Está narrando lo que le pasó a él. ¿Cuándo? Cuando fue llevado preso a comparecer en el tribunal en Roma. ¿Listo? Amén, gloria a Dios. Entonces leemos: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Es decir, el que va a narrar es Pablo, el que está escribiendo es Lucas, en teoría lo creemos, y juntamente con Lucas está también este hombre Aristarco, macedonio de Tesalónica, porque a Pablo se le había concedido que llevara 2 asistentes o 2 acompañantes. Era un preso privilegiado. Amén. Entonces el versículo 3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, quiere decir a la costa de Chipre, al costado de Chipre, bordeando la costa de Chipre, cuidando que el viento no los fuera a voltear. Están a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento navegar a Sotavento de Creta,
frente a Salmón, y costeándola con gran dificultad, versículo 8, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya muy peligrosa la navegación, y por haber pasado ya el ayuno, es decir, una fiesta que ellos guardaban, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto, era un experto, y al patrón de la nave, pues él sabía lo que hacía, que a lo que Pablo, varón de Dios, le decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría de la tripulación acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira a nordeste y a surdeste, e invernar en ese lugar. Amén. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que llamaban Euclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a ese huracán y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger la embarcación de salvavidas, el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a tirar la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿hasta dónde dije yo? Hasta el 25. Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo lo siguiente: habría sido por cierto conveniente, oh varones, que me hubieran escuchado y que no hubiéramos zarpado de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y Creta, este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora los invito a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Aquí encontramos ya varias respuestas, ¿no? Encontramos, iban en un barco, él iba preso. Encontramos que se puso la situación difícil, que se puso la situación compleja, que se puso la situación oscura. Vientos huracanados, mar embravecido, un clima absolutamente terrible, incontrolable, menos si estamos en alta mar. Menos si el barco no tiene las condiciones de envergadura y de fuerza y de construcción para soportar las embestidas de un mar enfurecido. Tenemos a un hombre preso, supongo que iba con unas esposas, un cepo, yo no sé, iba un preso. Creo yo que debería llevar algunas cosas, pero era un hombre de Dios. Los hombres de Dios se encuentran a veces en circunstancias
aunque son hombres de Dios, circunstancias en donde parece que se les viniera la noche encima, en donde parece que se les vinieran las circunstancias encima, y es donde muchas personas preguntan: ¿por qué le pasa eso a él? ¿Será que está en pecado? ¿Por qué le está ocurriendo esto a él? Pero la respuesta se la dio el Señor a Pablo y le dijo: es necesario que vayas a Roma y comparezcas ante el César. Había una misión implícita y había también algo que Pablo necesitaba aprender, aunque ya tenía una gran experiencia y una tremenda sabiduría, un vasto entendimiento y conocimiento de las cosas de Dios. Sin embargo, se encontraba allí, privado de la libertad y en medio de unos hombres que, como la mayoría de nosotros, son hombres que están llenos de sabiduría humana, llenos de conocimiento, de experiencia y de profesionalismo. Cuando Pablo, dado su discernimiento antes de partir, dijo: muchachos, no es bueno que partamos todavía. Creo que vamos a tener grandes problemas. Creo que se va a perder la carga, la nave, y que aún nuestras vidas, muchas de ellas, se perderán. Pablo tenía le llegó de parte de Dios con ese viento también ese discernimiento, que es el comprender, el poder visualizar, como dice la pastora, allá a donde no pueden ver con ojos naturales. Pero no, ellos dijeron: no, el piloto, el dueño de la nave, ellos saben lo que hacen. Si ellos dicen podemos partir, vamos a partir. Y de verdad salieron y encontraron las condiciones, y por muchos días. Sin embargo, encontramos a un Pablo sereno, a un Pablo tranquilo en medio de la tempestad, a un Pablo tranquilo aún en medio de la oscuridad, a un Pablo tranquilo aún cuando las personas no estaban reconociendo lo que él hablaba de parte de Dios. ¿Cómo sabe usted, pastor, que él estaba sereno? Porque guardaron la fiesta, guardaron la temporada de ayuno. Él estaba consciente: estoy en esta situación, pero no descuido mi parte espiritual. Estoy pasando por grandes dificultades. Tal vez mi prestigio, tal vez mi testimonio se esté siendo enlodado, pues como que un apóstol de Jesús está siendo en esta hora preso, transportado como un reo a la vista de todo el mundo. Voy a quedar mal. Él no descuidó, por todas esas circunstancias tan difíciles que estaba viviendo, su vida espiritual. ¿Qué hace el cristiano cuando está en dificultades? ¿Qué hace el cristiano cuando se viene la noche encima? Cuando se viene la tormenta encima, cuando se vienen los comentarios encima, cuando se vienen los juicios encima, cuando se viene toda esa difamación que ya es recurrente encima. ¿Qué hace? Pierde los estribos, se enfrenta con los agresores, responde piedra con piedra. ¿O no descarta la posibilidad de seguir yendo al lugar donde Dios renueva las fuerzas? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hace usted? Pues solamente usted lo sabe y los que lo ven. Pero aquí Pablo nos muestra que aunque se nos haya arrebatado de las manos el timón de nuestra nave, que aunque fuéramos para Roma y terminamos a la deriva porque se nos arrebató el control, allí también se puede tener paz. Allí también se puede hablar con seguridad. Allí también la palabra del Señor, el siervo de Dios, es el que trae ese refrigerio y ese alimento de parte de Dios. Porque si los cristianos no pasan por necesidades, si los cristianos no van a los lugares en donde hay necesidades, no viven, no trabajan en lugares donde hay pecado, donde hay, entonces ¿quién? Dígame, ¿quién va a llevar la palabra a ese lugar? Aló.
Nuestra religiosidad a veces nos incrustó y nos encriptó en una sólida coraza, en donde nosotros decíamos: ¿por qué va a estar allí? ¿Por qué va a estar allá? Y no sabíamos, a veces las circunstancias obligan a que nos toque trabajar en ciertos lugares, pero sabemos que eso no va a ser para siempre, que eso es temporal y que hay un propósito para mí y para las personas que están a mi alrededor. Amén. Aunque se esté destruyendo el barco, aunque parezca que nuestra vida corre peligro, aunque parezca que ya llegó al fin, no es cierto. Cuando tú guardas tu devoción, cuando tú alimentas tu fe, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú tienes en cuenta la fidelidad de Dios, cuando tú tienes en cuenta la misericordia de Dios, cuando tú valoras lo que es la gracia y la tienes para ti, tú te levantas inmediatamente. Amén. 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 Porque si tú no te levantas, te digo, llega una bota gigante, maloliente, pestilente, que es la bota de Satanás, que te va a hacer morder el polvo y te va a destruir, porque se lo vas a permitir. Dios tiene control cuando nosotros perdemos el control. Dios tiene la dirección, Dios tiene la bitácora, Dios tiene el derrotero preciso, seguro, cuando nosotros perdemos el control. Y en ocasiones, cuando decimos, es que Dios me lleve, Dios me traiga, tal vez como diciendo, tan bobo yo, no tomo el control. Tal vez, aún por nuestra ignorancia en nuestra cultura, decimos así. Estamos declarando una bendición enorme, porque tal vez, y les aseguro que es así, el dejar que Dios nos lleve y nos traiga es lo que más nos conviene. Amén. Vivir a merced de la voluntad de Dios y su consejo es lo que más nos conviene. Amén. Tal vez a la deriva nos iría mejor, a la deriva de nuestro control, sabiendo que quien toma el timón y a quien nunca se le arrebata ese timón es a Jesús, y Él tomará el control si tú se lo permites. Así es. Amén. Y nosotros a veces, casi siempre impedimos que el Señor tome el control, porque creemos que para allá es una calamidad, porque vamos para Roma, porque estamos así como que nos sentimos encerrados y que como que estamos apretados y como que no estamos cómodos y como que no es suficiente, y creemos que Dios no está allí con nosotros. Pero si Dios no estuviera en ese barco, en ese momento de calamidad, entonces ¿quién le dijo a Pablo que no se iba a perder ni una sola vida? No creas que Dios llega a la orilla de la olla y Él no va a entrar porque se contamina de pecado. Por favor, Dios está por encima de todas esas cosas. Amén. Y si tú eres drogadicto, y si tú tienes algún problema de ese tipo con el alcohol, con lo que sea, y crees que Dios ni siquiera te determina por eso, es una mentira del diablo, porque está más interesado por ti de lo que tú te imaginas, de lo que el mundo se imagina. Porque por algún motivo estás vivo y por algún motivo estás escuchando esta palabra. Amén, amén. Amén, amén. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Hay un propósito, hay un despertar en el Señor. Sí, Señor. Estás vivo, es una posibilidad que Dios te ha dado. Amén, amén, amén. Amén. No, que acá en Cuero, no. Acá en la curva no llega.
Pues si tú estás vivo, estás oyendo el mensaje, te estás interesando en Dios, si no te has muerto, si estás respirando y pensando, Dios entró contigo, salió contigo, te cuidó tu vida, ha cuidado tu casa y está esperando que vengas a sus pies. Amén. ¿Sí dicen amén la iglesia? Amén. Dele un buen aplauso a Jesús, el misericordioso. Jonás no quería entrar a Nínive. Odiaba a esa gente porque eran sanguinarios, especialmente violentos. Eran crueles. Habían matado hijos, hijas, mujeres, ancianos. Y Jesús y Dios tenía ese empeño porque Él entrara a Nínive a darles ese mensaje. El hombre no quería entrar. Dios estaba entrando en ellos. Amén. Porque yo pienso lo siguiente. Si a ti te dicen una maldición, siendo como eran de sanguinarios en Nínive, siendo que el que estaba hablando esa palabra, ese juicio de Dios, era un hombre hebreo, y siendo que los de Nínive odiaban a los hebreos, ¿usted cree que si Dios no hubiera entrado antes que el profeta a Nínive, no hubieran matado y despellejado y descuartizado a Jonás? Por supuesto que sí. No tenga usted reparo en predicarle a las personas por su condición o por su preferencia. Todos necesitamos ese día de encontrarnos con Jesús. Y va a utilizarlo a usted, me va a utilizar a mí. Amén. Sigamos adelante. Entonces, Pablo sale y les dice esto a ellos. Sin embargo, vemos nosotros que cuando Él se para darle ese respiro, acontece que estas personas están tratando de botar el esquife. Pablo, allí en los últimos versículos, dice: ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Y todas esas cosas que dice él. Está diciendo: yo confío en que Dios hará como me ha dicho. Es decir, que no vamos a perder la vida ninguno. Vino a traer calma. Se paró en medio de una tormenta, hermanos. ¿Sabe cuánto tiempo llevaban? Llevaban más o menos 2 semanas luchando. Dice que no salía sol, que no salían estrellas. O sea, estaba completamente cubierto. Habían huracanes. Estaban cerca de las costas, podrían ser estrellados aparatosamente contra las rocas, contra los acantilados. Y se para Pablo a traer serenidad. ¿Usted se imagina que usted se pare? Vamos a orar. Dios me ha dicho, en una casa donde no hay comida por semanas, en una casa donde hay problemas, donde el padre le pega a la madre, donde el hijo es drogadicto, donde la niña es rebelde. Usted se para: no teman ni desmayen, tranquilos, no se preocupen. Se necesita estar muy seguro lo que vas a decir, y se necesita también una poca de valentía, de denuedo, para poder hacerlo. Amén, 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 amén. Y más si Pablo era un reo. No tenía testimonio. Hombre de Dios, preso. ¿Cómo un hombre de Dios preso? No sabe usted cuántos predicadores, no sabe usted cuántos pastores, no sabe usted cuántos cantantes, cuántos integrantes de grupos de adoración en las iglesias han conocido al Señor Jesucristo justamente porque hubo alguien en la cárcel que les dio palabra de Dios. Y no eran visitantes, personas que adentro aprendieron la Biblia y siendo hombres de Dios fallaron. Amén, Señor. Pero estuvieron en ese lugar para poderle predicar a otros, para poderle llevar el mensaje de libertad, estando sus carnes presas. Amén. 5
un testimonio con valentía y seguro y sereno de lo que Dios le estaba diciendo, se para Pablo y les dice esto. 3 versículos más adelante están estos soldados, están estos marinos tratando de volarse, tratando de huir. ¿No ha notado usted que cuando el barco se hunde, los marineros huyen? Y se utiliza la ilustración para decir que cuando hay dificultades las personas prefieren huir. Hay otros que optan por suicidarse cuando no encuentran salida a sus problemas. Eso también es huir con cobardía. Parece que hay una competencia de moto hoy. A veces nosotros también como hijos de Dios nos llega tanto la bruma, nos llega tanto la oscuridad y la tiniebla que nosotros quisiéramos huir. Pero el apóstol Pedro dijo lo siguiente: ¿y a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén, amén. ¿A dónde va a ir usted, hermano? Dígame a dónde. Si todo lo que gira alrededor de nuestra vida, todos los asuntos del hombre, de la mujer de Dios, ahorita mismo ya respiran cristianismo. Dígame a dónde va a ir usted. Si a donde usted llegue, usted se va a recordar de la palabra que ya aprendió. Si ya el Espíritu le va a estar redarguyendo acerca de aquello que usted ya recibió en su corazón de parte de Dios. ¿Estamos alineados todos? ¿Estamos acá? Nos fuimos en las motos. No, nos quedamos. No nos conviene andar tan rápido. Amén. Entonces, a veces queremos huir. A veces la situación da para salir corriendo. El enfermo que lleva tantos años no se sana. La persona que no cambia, el esposo que es jodido, que no quiere cambiar, la situación económica que siempre nos falta, que siempre estamos fiando donde don Marcelo, donde don Pacho, el de la esquina, que nunca se consigue un trabajo, un empleo donde uno pueda realizarse, y uno dice: ay, qué jartera, yo quiero salir de esto, pero ya, huir. Vamos a leer un poco más. Hechos capítulo 27, versículo 33 al 35. Cuando comenzó a amanecer, Pablo otra vez exhortaba a todos los que allí estaban que comiesen diciendo: este es el 14º día que estás sin dormir y permanecéis sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Ven? Versículo 36. Quédense conmigo, dejen que esas motos se vayan para Cali bien lejos. Que nosotros estamos llegando por allá a Chipre, por allá en una isla, en una tormenta. Así es, en Europa. Hacia Europa. Amén, hermano. Entonces, escuche esto. Mientras que los soldados quisieron volarse, Pablo los alcanza a ver y le dice al capitán: no los vaya a dejar ir. Los marineros se querían volar. Dice: no los vaya a dejar ir, porque si ellos se van, no van a poder salvar sus vidas. Entonces, corriendo, por orden de ese capitán, fueron los soldados y cortaron el barquito, el salvavidas, y lo dejaron volar. Es decir, los marineros no se pudieron escapar, no pudieron huir. Y a veces nosotros, buscando salir de una situación que nos está oprimiendo por años, y ya molestos de tanto y tanto repetir esa situación,
Nosotros creemos que estamos en una condena, pero a veces, como dice la Biblia, poco a poco el Señor nos irá dando la victoria, irá entregando en nuestras manos a todos nuestros enemigos en un proceso que dura semanas, meses o tal vez años. El reino de los cielos es un reino de fe, es un reino de esperar, porque esperanza es el arte de esperar. Cuando estamos seguros de que aquel que lo prometió es real, entonces nosotros podremos esperar sin desmayar. Entonces estaban los soldados, estaba la tripulación de marineros, no se pudieron volar, estaban los presos también, y estaba el dueño del barco con el capitán, todos. Y llega y se para de nuevo Pablo, el apóstol. ¡Ah, qué bendición, hermanos! Ustedes se imaginan un hombre en una cárcel, allá en el patio de máxima seguridad, donde están los peores delincuentes, llegar y pararse delante de ellos para hablarle un mensaje de libertad. ¿Qué es esto? Eso es una locura. Pero la Biblia dice que el evangelio a los que no creen es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿No le das gloria a Dios usted? Bendito sea el Señor. Dice la escritura que él se para porque había notado que durante 2 semanas esta gente no había comido bien y no habían podido dormir porque estaban ocupados, no estaban orando. Ellos estaban ocupadísimos. Que las amarras, que botemos la carga, que botemos los aparejos, que corramos, que aseguremos el barco, que se van a volar los marineros. Era una locura. Que no se vuelen los presos. No habían podido comer, no estaban en una actividad espiritual, no habían comido, no habían dormido. Y ese barco que se destruía, que se daba con la roca, y llega Pablo y se para y le dice: miren, ustedes no han dormido, ustedes no han comido, yo les voy a pedir pues que si se van a morir por el naufragio, al menos no se mueran con hambre. Bueno, ese era un chiste. Pues coman un poquito, siéntense y reposen. Y les dijo: ninguno de vosotros perecerá, ni un cabello, ni siquiera un solo pelito de ustedes se va a perder. Oye, se necesita mucha seguridad. En medio de una tormenta, estando yo mismo inmerso en ella, para venir a traerles, se necesitan líderes de esos en las casas, se necesitan líderes de eso en las iglesias, se necesitan de esos líderes en el gobierno. Gente que pueda traer esa palabra de Dios, gente que pueda estar viendo esa necesidad. Amén. Y luego dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Yo no sé si usted se acordó, pero cuando yo leía esto a la madrugada, me acordaba de Jesús en la última cena, partiendo el pan, dando gracias a Dios delante de todos, dice. Y yo he visto cristianos que se sientan a comer y medio parecen ventrílocos, parecen con los que tienen esos muñecos. No les ve mover los labios para decirle a Dios: gracias por el alimento. Amén. Nos avergüenza decirlo delante de la gente que somos cristianos. Señor, te doy gracias por este pan, bendice este pan, alimenta este cuerpo, Dios. Gracias por tu bendición. No lo merezco, tú me lo das, eres fiel. Amén. Amén. Aleluya. Dice: dio gracias en presencia de todo y partió y comenzó a comer. Y los demás comieron. En otras palabras, lo que Pablo hizo fue decirles el evangelio.
Lo que Pablo hizo fue darles el evangelio. El pan tipifica el pan que bajó del cielo, y ese pan de cielo es el verbo. El verbo es Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Salvador. Denle un buen aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Es un ayuno involuntario el que tenían. La adversidad, las ocupaciones, los apuros diarios, tanto físicos como espiritualmente, no se habían alimentado bien. Y a veces nosotros tenemos tiempos para descansar nuestro cuerpo y nos regocijamos con muy buenos banquetes. Sobre todo cuando mi compañero Jair cumple años. Pero descuidamos la alimentación y el descanso espiritual. Y estamos obligados a detenernos. Y cuando no nos detenemos voluntariamente a descansar espiritualmente, entonces vienen esos frenos que pone el Señor. Y entonces cuando tú te mandas la mano a la cabeza y dice, pues nunca tenía tiempo para el Señor, y ahora en esta silla, y ahora en esta cama, y ahora en esta situación, y ahora en esta, voy a tener todo el tiempo. Sí, Señor. ¿Aló? Sí, amén. ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasaría con esta gente? ¿Qué pasará con usted? ¿Qué pasará con sus vecinos? ¿Qué pasará con nosotros los cristianos cuando estamos en estos tiempos? ¿Dejaremos de alimentarnos espiritualmente o saldremos corriendo por una dipirona, por una... Dios santo, ¿cómo se llama, Sandra? Esos medicamentos psiquiátricos. Etiapina. Amén. Trazadona. ¿Saldremos corriendo por la trazadona? ¿Saldremos a llamar a que nos traigan una camisa de fuerza porque enloquecimos? ¿O alimentaremos nuestra alma? ¿O iremos a ese lugar donde Dios nos da fuerza, valentía? Amén. ¿Dónde será eso? La cena del Señor es un memorial, es un recuerdo. El recuerdo de una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Sino que todo aquel que cree en la obra de Jesucristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, y con ella y nuestra fe en eso y en Él, podemos nosotros ser rescatados de la condenación eterna. Esa promesa se vindica cada vez que tomamos la cena del Señor, cada vez que oramos, cuando tomamos nuestros alimentos cotidianos. Estamos recordando que vivimos por gracia y por misericordia. Amén. El cristiano recuerda que vive cada día por esa obra de la cruz, por esa obediencia de Cristo, por esa abnegación del Espíritu Santo cada día aquí en la tierra. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por eso ellos estaban allí en ese lugar. La Biblia dice en el Salmo 118, verso 17: no moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. 17. Aló, hermanos. Sí, amén. Amén. No moriré, sino que viviré. Ni un cabello se perderá, hermano mío. Ni en la dificultad más grande. Ay, esta gente nunca va a morir. Seguro que moriremos. Pero el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Si recuerdan que antes de comer pan y pez, 10,000 personas, el Señor dijo: recostalos, estén tranquilos, descansen, estoy a cargo, no se preocupen, discípulos, no se preocupen, gente, no tienen que ir a buscar a las aldeas de alrededor el pan.
Yo soy el pan de vida, yo tengo el poder, yo lo voy a multiplicar, ustedes se van a saciar y van a descansar. Asimismo, Pablo, partiendo el pan, estaba dando el mismo mensaje. Hay descanso, hay reposo, hay vitalidad en Cristo, en su palabra, en su amor, en su espíritu. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Leamos y terminemos y concluyamos en el versículo 39 en adelante. Amén. No hay noche que dure para siempre. Esta noche a ellos les duró 2 semanas. ¿Cuánto lleva usted en tiniebla? ¿Cuánto lleva usted, hermano o hermana cristianos, en la oscuridad, aunque estén visitando una congregación? ¿Cuánto usted, hermano pastor? ¿Cuánto yo? A ver. Sí, porque en la iglesia levantamos las manos, nos arrodillamos, cantamos, gritamos, aplaudimos, batimos las manos, predicamos, decimos amén, aleluya. Amén, amén. Y cuando nos llega el momento, y cuando estamos allá con la enfermedad, y cuando estamos allá solos, cuando tenemos la jartera encima, ¿ah? Cuando no salimos a la guerra, sino que nos quedamos en el palacio del rey, ¿ahí qué? ¿Ahí no llega la tiniebla? Pues si estás a la sombra, ¿cómo va a entrar el sol? Cuando se hizo de día, verso 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave, varar la nave si pudiesen. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar al varón de Dios que había hallado gracia, aleluya, les impidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Todos se salvaron. Ni un cabellito quedó. ¿Acaso eran calvos todos? Todos salvaron sus vidas. Pero ¿qué importa que se destruya el barco, hermanos? Dígame, ¿qué importa si usted va a salvar su vida para siempre? ¿Qué importa que se pierda el trigo, la carga? Pero dígame, ¿qué importa la añadidura cuando tenemos ya la esencia, que es la vida eterna? Amén. Pero dígame, ¿por qué procuramos con tanto empeño lo que le gusta a nuestra carne y nuestras intenciones carnales? ¿Y por qué le damos tan poco acelerante a lo que de verdad nos conviene para la eternidad? Hermanos, no me agachen la cabeza, se lo suplico. La Biblia dice, se los digo, en el Salmo 3, versículo 3, dice que Dios es quien levanta mi cabeza. Y cuando estamos a la deriva, hermanos, y cuando se nos viene la tormenta encima, y cuando se nos viene la noche encima, ¿sabe qué le hacemos nosotros a la vida? Abatidos como estamos, andamos gachos, tenemos vergüenza,
No queremos volver a la iglesia. No queremos volver a predicar, no queremos volver a cantar, no queremos el abrazo del Señor. Ni siquiera le contestamos el Dios te bendiga al hermano Ujier. Avergonzados, pero Dios dice, tú eres en el Salmo 103 quien me levanta la cabeza delante de mis enemigos. Amén. Y lo repite en el Salmo 27:6. Él levanta mi cabeza. No le estoy haciendo una defensa al pecado. No le estoy haciendo una defensa a la impunidad. No, hermanos, no. No, de ninguna manera, hermanos. Yo aquí estoy proclamando categórica y enérgicamente la justicia de Dios. Lo que podemos obtener por gracia y por fe en el performance de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que podemos nosotros tener si nos dejamos sumergir en el río del Espíritu y navegar en esa gracia de Dios que dice: arrojé tus pecados al fondo de la mar. Ven, comienza de nuevo. Comienza de nuevo. No es vamos a ver. No es yo lo creo, es amén, amén, amén. Así es. Porque el que acepta a Cristo, nueva criatura es. Ya no es igual. Aunque practique cosas, aunque no se le vayan de la mente algunas otras, es en esencia una nueva criatura que nació del Espíritu. Y que en un proceso que tardará los años, los meses, los días, las semanas, el Señor completará el proceso poco a poco. Amén, amén, amén. Hasta el día de Jesucristo. Yo no sé, ustedes están al frente de una palabra que derrumba todo lo que el enemigo viene a decirte cuando cometes un error. Fracasado, arruinado, hipócrita. Hoy el Señor dice: ¿quién se atreve a acusar a los que yo he justificado? ¿Quién se atreve a decirme algo de ellos si yo fui el que los justifiqué? Si yo fui el que fui a la cruz del Calvario, si yo fui el que derramé la sangre por ellos. Pero ¿quién los va a señalar? Pero ¿quién se puede atrever contra mis hijos? Vamos, hermanos, levántense. Amén, amén. Gloria a Dios. No dejen que su rostro esté en la tierra, a menos que usted lo quiera hacer por Dios. Amén. Humillado, no acusado, humillado, voluntariamente humillado, agradecido, esperanzado, no humillado, no acusado, no humillado, no acusado. Nadie te puede acusar. Nadie te puede acusar. Amén, amén. No defiendo, lo digo una vez más, la impunidad, sino que proclamo abierta, categórica y enérgicamente la justicia de Dios en Cristo el Señor. Amén. En el libro de Isaías, y terminamos acá. Les pido perdón por estos 8 minutos de más, pero era necesario. Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Dice Isaías, para orar, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están a la deriva, a los que han perdido el rumbo y el control, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los que están presos, a los que están cautivos les voy a abrir la cárcel, es mi mensaje. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar
que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán sus ovejas, y extraños serán sus labradores y sus viñadores, y serán llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios serán llamados, y comerán la riqueza de las naciones, y con su alegría serán sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, dice el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto para siempre, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, entre ellos los hijos de Ronald, los hijos de Lilia, los hijos de Marta, los hijos de Esteban, los hijos de Julián, los hijos de Alejandra, los hijos de Camila, los hijos de Julio y Sandra. Serán conocidos los renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren, ¡wow!, reconocerán que son de la estirpe y del linaje bendito de Jehová, nuestro Dios. Amén. 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 Reciban mensaje de libertad, bendición y paz en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte hasta dentro de 8 días. Bendiciones. Gloria a Dios.